Muchas gracias, querido Gerardo, por la presentación. Señor consejero, amigos de Empresa Familiar de Castilla y León, les agradezco mucho la oportunidad de conversar con ustedes sobre la experiencia de un país bastante lejano, del norte de Europa, donde viví la mayor parte de mi vida, casi toda mi vida adulta. Y les quiero hablar de ese país no solamente porque a mí me traiga nostalgias o porque yo lo quiera, sino porque este país, que un tiempo fue el modelo del estado del bienestar tradicional, vivió una crisis profundísima a comienzos de los años 90, muy parecida en realidad en muchos aspectos a la crisis que hoy día está pasando España. Y fue un país que supo salir de la crisis. Por lo tanto, yo voy a revivir un poco lo que ocurrió, pero sobre todo fijarme en cómo se logró salir de una situación que tenía los ribetes de seriedad que tiene hoy día la situación española. Por lo tanto, no es una lección, no es un modelo, no se puede copiar lo que otros países hacen. Lo sabemos incluso en España, que no se puede copiar lo que la comunidad autónoma vecina hace a veces. Pero si uno puede inspirarse, puede tener un punto de referencia que tal vez nos lleve a buscar alguna solución que sea más adecuada para España y en este caso para Castilla-León. Por lo tanto, con ese ánimo de contar una historia que fue dolorosa, pero finalmente fue exitosa, que relata un poco lo que ha sido esta aventura, esta saga de Suecia, y hago algunas reflexiones de vez en cuando sobre España, y tal vez en el diálogo que tendremos podemos profundizar también en esa parte. Comienzo con algunos datos acerca de la situación actual, para poder decirle a ustedes si se puede llegar a ser un país de éxito después de estar profundamente hundido en la crisis. Y por eso voy a hablar de algunas cosas de Suecia actual. Hoy día Suecia es el país de más crecimiento de los países, lo que se llama la Unión Europea de los 15, o sea, Europa Occidental. Su crecimiento en el segundo trimestre del año 2012 era de 2,2%, lo que supera a 5 o 6 veces el crecimiento alemán, que es visto, con razón, como un buen crecimiento dentro de una situación recesiva en general. Suecia tiene una prestación mucho más alta. Es el único país del conjunto de la EU15, o sea, de toda la Unión Europea de Europa Occidental, que tiene superávit fiscal, lo cual sí realmente es algo muy extraordinario, porque quienes anden bien o menos bien, todos tienen superávit. Suecia es una excepción al respecto. Tiene la menor deuda pública de estos 15 países, un 38%, decreciendo rápidamente. Lamentablemente España tiene una deuda que no es muy alta, porque hay países que tienen más alta todavía, pero creciendo rápidamente. El año pasado era casi un 70%. Una de las grandes fortalezas de Suecia y una de las grandes debilidades españolas es la altísima tasa de empleo. Esta cifra muestra el porcentaje de población activa, es decir, de 15 a 64 años, que tiene empleo. Y Suecia tiene el empleo más alto de toda la Unión Europea, incluidos los nuevos países miembros, con un 80%. España tiene aquí una gran debilidad, tiene un 60 y algo por ciento, 61%. Y esta diferencia de 20 puntos porcentuales en la tasa de empleo realmente es decisiva. O sea, con un 80% de la población trabajando se puede mantener un estado de bienestar, por supuesto, muchísimo más amplio, más sostenible y fuerte que lo que se hace con un 20%, 20 puntos porcentuales menos. Esta es una de las cosas que lógicamente subyace en todo lo que es la problemática española, indudablemente que la salida de la crisis española. Tenemos que llegar a aumentar de manera relevante justamente este dato. Si profundizamos un poco más, si bien es importante la cantidad o el porcentaje de personas que trabajan, es muy importante la capacidad productiva del país.
Y en este sentido sabemos que España tiene problemas serios, un largo periodo de crecimiento sin aumento de la productividad, incluso con algo tan extraño en la historia económica como un decrecimiento de la productividad, que es lo que se registra estadísticamente entre el año 95 y el año 2010. Solamente hay otro caso, es Italia. Bueno, mal de mucho consuelo de tonto, no podemos, esto es una carencia muy importante y tiene que ver con muchas cosas. Yo aquí solamente menciono un indicador muy importante, que es la capacidad innovativa de los países, al nivel de las patentes relevantes internacionalmente. Este, digamos, es el producto final de un sistema que potencia el talento, que es capaz de ser excelente en la producción de capital humano. Se registra finalmente en las cantidades de patentes, y ustedes pueden ver acá, Suecia es el tercer país del mundo, Japón y Suiza me parece lo superan. Hay una cifra per cápita, y si lo comparamos con España vemos que per cápita Suecia tiene unas 22 veces más innovaciones per cápita. Estas son cosas muy importantes. O sea, no podemos aspirar a una economía fuerte, desarrollada, que cree bienestar para la población, bienestar de todo tipo, si estamos en un lugar, qué sé yo, el lugar 20 y algo, 26, y tenemos 20 veces menos innovación que países que están muy cerca de nosotros después de todo. Eso afecta a todas las empresas, a todo, en fin, toda la sociedad es muy dependiente hoy día, especialmente hoy día y más en el futuro, de la capacidad innovativa, lo que refleja, como les digo, todo nuestro sistema de producción de talento, de capacidad, de excelencia, etc. Podríamos seguir así con muchos indicadores de ese tipo, las universidades españolas, pero dejo solamente ese que es el resultado final de todo el sistema de potenciación del conocimiento y del talento. El sistema de pensiones sueco es el más sostenible en las mediciones internacionales que yo conozco, lo que es una gran cosa, especialmente con el problema demográfico. No es ningún problema que la gente vive más, pero se nos transforma en problema demográfico cuando esto nos causa problemas fiscales, lógicamente. Es el sistema más sostenible, el de Suecia. Voy a hablar un poquito más de eso después, porque esto fue producto de una gran reforma, una radical reforma. El sistema sueco era más insostenible que el español, vivió antes la transición demográfica, y además prometía más. Fueron cálculos más alegres todavía que los españoles. El sistema español prometía el promedio de los 15 últimos años, el sistema sueco prometía el promedio de los 15 mejores años. Por lo tanto, incluso era más optimista y más irrealista que lo que fue el sistema español. Tuvo que ser cambiado completamente y hoy día tiene efectivamente un sistema que es considerado como muy estable. Es uno de los grandes cambios, porque esta es la sostenibilidad de largo plazo del bienestar en realidad. Una cosa más, bueno, lógicamente, todo esto va dando una confiabilidad, y ustedes ven la prima de riesgo, que es uno de los indicadores que tenemos. Ya sabemos dónde está España, y lo sentimos y nos duele todos los días prácticamente. Suecia tiene menos intereses por los bonos del Tesoro sueco que Alemania. Por lo tanto, está considerado por los mercados como un país más confiable que Alemania, lo cual indudablemente no está mal. Suiza también está en esa categoría, y creo que Noruega, con sus enormes reservas de petróleo, quizás no es tan extraño. Pero esta es una situación que finalmente llegamos al meollo del asunto. Aquí está la prueba final. Los mercados hacen un juicio, y ese juicio, en el caso de Suecia, es tan positivo. Les recuerdo, un país que hace 20 años estuvo hundido puede llegar a estos indicadores. Algunas cositas más rápidamente. Hemos hablado de una serie de indicadores macroeconómicos que son importantes, de la cantidad o la porcentaje de población que trabaja, es muy importante, de la innovación, que es aún más importante porque potencia el trabajo, y algunos sistemas importantes. Pero finalmente yo creo que, y esto la investigación económica lo pone muy claro de manifiesto, las instituciones son claves para que todo esto se desarrolle, tenga sostenibilidad, y allí Suecia tiene indicadores muy altos. España lamentablemente no tiene buenos indicadores. El primero es de corrupción,
Suecia es uno de los países menos corruptos del mundo, creo que lo supera Dinamarca y un par de países más, creo que Finlandia. España está en el lugar 31, lo que es un mal lugar, porque tenemos que partir de que hoy día hay unas 35 economías de alto nivel de desarrollo. Por lo tanto, estar en el 31 es estar habitualmente a la cola de las economías desarrolladas. Ya si estamos más allá de eso, por supuesto que estamos aún peor. Cuando se mide la capacidad competitiva de los países, y este es el último indicador de la competitividad hecha por el Foro Mundial Económico, publicada hace un par de semanas, Suecia está en el cuarto lugar, España en el lugar 36. Recuerden, 35 son los países que se consideran desarrollados y potentes, etc. Estar en el 36 ya nos pone en una situación muy difícil. Y de ese índice saqué unos pocos indicadores donde vemos claramente la debilidad institucional española. Por ejemplo, en cuanto a decisiones públicas que se toman porque la persona que va a recibir el favor es amigo, porque estamos hablando de favores ya, cuando son amigos. Y España está en el lugar 54, o sea, muy, muy mal. Control de gasto público, esto ya realmente es espectacular porque España está en el lugar 106 de 144 países. Estamos por debajo de una serie de países latinoamericanos, africanos, etc. Esto es insoportablemente mal. Suecia está en el octavo lugar, lo que para los suecos les debe doler muchísimo, porque ellos quieren estar siempre en el segundo o tercer lugar o primero en estos índices. Bueno, pero octavo está dentro de una categoría respetable. Igualmente, un detalle más, cantidad de trámites para abrir un negocio, una empresa. España está en el lugar 110 de 144 países. Este es un escándalo, si ustedes me permiten decirlo. Suecia está en un octavo lugar y eso nos da un marco un poco de nuestra realidad, que tiene mucho que mejorar indudablemente, y lo sabemos, y de un país que ha logrado llegar a estos niveles bastante respetables. Este cuadrito, yo voy a dejar este material, hay que verlo con más calma, pero trata de mostrar así gráficamente de un golpe debilidades y fortalezas de los distintos países. Está sacado de este índice mundial de competitividad, que tiene una gran cantidad de subíndices, más de 100, por lo tanto es muy interesante mirarlo en detalle. Pero este es el resumen total, y lo importante es ver, la línea negra indica el promedio de estas 35 economías desarrolladas. Todo lo que está por fuera de la línea negra es fortaleza, superan al promedio de los 35. Lo que está por dentro es debilidad, está por debajo del promedio de estos 35 países. Y como ustedes pueden ver, Suecia es muy fuerte en instituciones, en innovación, en sofisticación de sus empresas, en tecnología, en mercados financieros y en manejo macroeconómico. Bueno, un país que tiene, por supuesto, un superávit hoy día es un país que macroeconómicamente maneja muy bien. España tiene exactamente el cuadro contrario. Tenemos fuertes debilidades en innovación, en instituciones relativas, en la sofisticación de nuestras empresas, en desarrollo de los mercados financieros, en el mercado de trabajo y en el manejo macroeconómico. Ahí está, digamos, claramente la radiografía de nuestras debilidades. España tiene dos fortalezas: el tamaño del mercado, lo que comparativamente es un mercado importante. Aquí hay muchos países pequeños entre los 35. Y otra fortaleza, la infraestructura, que es una fortaleza un poco contradictoria, porque también puede ser la medida del derroche, en cuanto que hemos construido una infraestructura que de repente nos quedó grande, en el sentido de que parece que se proyectó para que el crecimiento fuera infinito, y por eso que de pronto tenemos trenes que van medio vacíos, y incluso carreteras que hay que cerrar prácticamente porque no sostienen los peajes, o hay, qué sé yo, estaciones o lo que sea que fueron más allá del crecimiento que podíamos sostener, y que hoy día nos pesa mucho porque todo esto cuesta tremendamente. O sea, los déficits que están generando todo este tipo de sobreexpansión de infraestructura es bastante importante. Les dejo este material en todo caso para que ustedes lo vean, y recomiendo realmente que se metan a este informe.
bastante grande, pero cada país lo resumen en un par de páginas donde van índice por índice diciendo aquí están ustedes de los 144 países. Bueno, veamos qué pasó con este país que ha llegado a ser bastante exitoso hoy día. Hace 20 años casi exactamente estaba realmente en una situación muy muy crítica. Los años terribles fueron del 91 al 93. Esto por supuesto que no ocurre de pronto. Ninguno de estas crisis económicas que los países atraviesan son tormentas que aparecen en el cielo despejado, ¿no? Hay acumulaciones de fuerzas, de factores que van creando una vulnerabilidad que de pronto, por un hecho coyuntural, se desencadena como crisis. Ese hecho coyuntural acostumbra a ser una crisis internacional. Fue en el caso de Suecia, la recesión internacional del 90 al 92, fue en el caso de España, la crisis que empieza en 2007-2008 y que nos termina afectando fuertemente. Pero hay que preguntarse cuáles son las debilidades que subyacen, que hacen que frente a estos terremotos o temblores, qué sé yo, internacionales, se nos caiga la casa cuando la del vecino no se cae. Y después podemos decir que claro, fue la crisis internacional, pero es que resulta que nuestra casa es la que se cae. Quiere decir que tenemos debilidades en el fundamento de nuestra casa, que combinadas con el impacto exterior producen ese tipo de crisis. En Suecia fue el agotamiento de un largo modelo de desarrollo, fue un país muy fuerte en una serie de industrias que fueron sufriendo la competencia de nuevos países. España, por ejemplo, los astilleros españoles, los de Corea del Sur, una serie de sus industrias básicas fueron afectadas por la competencia. Esto es un proceso muy tradicional, muy clásico, pero pasó algo más importante aún, y fue el tremendo crecimiento del estado del bienestar, que hizo que el sector dominante de la economía sueca a fines de los años 80, 90 fuese un enorme sector público. Y el sector público fue construido como una economía planificada, cerrada a la competencia, monopólica, por lo tanto con todas las deficiencias naturales de los monopolios y de las economías planificadas. Y cuando ese sector llega a ser el mayoritario de la economía, consumiendo recursos que en el caso sueco, vamos a verlo después, unas cifras, pasó del 60% del Producto Interno Bruto, llegó incluso a más del 70%, lo que es un récord mundial para democracias en tiempo de paz. Las dictaduras pueden llegar al 100%, claro, y en tiempos de guerra todo es especial, pero en tiempos de paz, o sea, ningún Estado llegó a la enorme expansión a que llegó el Estado sueco. Y por ello el sector de la economía de mercado, del empresariado, del sector privado, pasó a ser cada vez más un residual frente a una tremenda economía planificada. Y ese residual que fue muy fuerte y que hoy día ha vuelto a ser fuerte, por supuesto que no pudo seguir manteniendo este tremendo aparato planificado con todas sus deficiencias. Por lo tanto, lo que ocurrió en Suecia no es nada extraño, teóricamente era fácil verlo antes, pero tienen que llegar las crisis a veces para que nos demos cuenta del daño que hemos causado. Como les dije, una coyuntura internacional difícil puso de manifiesto los problemas que habían, especialmente cuando comenzó aquello que hemos visto en España. El impacto de la crisis comienza a generar desempleo, y en el caso de los estados del bienestar como el sueco, que se habían expandido muchísimo y prometido muchísimo, yo llamo esto el populismo del estado del bienestar, la capacidad de la élite política de prometer muchísimo cuando las cosas van bien, se crean derechos extralimitados, y cuando cambia la coyuntura y hay que cumplir con los derechos, que para eso están, no están cuando hay pleno empleo, son pocos los que requieren la ayuda. Se supone que el estado del bienestar está para garantizar el bienestar cuando hay problemas. Si para eso lo creamos, para darnos una seguridad. Justamente cuando tú das demasiados derechos en los buenos tiempos, con cálculos optimistas, cuando vienen los malos tiempos y tienes que pagar, cuando la gente llega a cobrar el subsidio del paro o de la enfermedad, te das cuenta de que has creado sistemas insostenibles. Es decir, populismo. Populismo es simplemente manejar las cuentas como si siempre fuéramos a ganarnos la lotería. No, no nos ganamos siempre la lotería, y es una irresponsabilidad política crear sistemas que suponen que nos ganamos la lotería. La lotería sueca había sido muy especial.
Durante 50 años, y esto no tiene paralelo, hubo pleno empleo en Suecia, con un paro de un 2-3%. Esto comenzó en plena guerra mundial, en el año 42, y se mantuvo hasta esta crisis del año 90. Por lo tanto, prometer amplísimos derechos a los parados, cuando tienes una población mínima, incluso debajo de lo recomendable, dicen algunos economistas, en el paro, cuesta, pero no cuesta mucho. Ahora, claro, cuando viene un problema así, y se pierde 500.000 de empleos en 3-4 años, o 2-3 años, en un total de 4,5 millones, o sea, estamos hablando de un 10 o más por ciento del empleo, y el paro pasa del 2% al 12%, y llegan a cobrar esos 500.000 nuevos parados, el Estado se derrumba. Se descubre el bluff de estos estados que prometen el oro y el moro, porque esto es insostenible. Y en Suecia se probó exactamente así, y pasó lo que pasó en España. Esta situación es la que vivimos en España, que las finanzas públicas se desmoronan porque viene una demanda de páguennos, dennos lo que han prometido, y el gasto público explota literalmente en Suecia, se llega a más del 70% el año 93. Por supuesto que la recaudación cae, como en toda crisis, y se abre, exactamente como en España, una tremenda distancia entre gasto e ingreso, que llega en el caso de Suecia a un déficit fiscal del 10,5%. O sea, como en España. Llegamos al 11%, en fin, pero muy cerca. Y la dinámica es muy parecida. Si bien el Estado español era menor y lo que sea, pero fue creado yo diría, con más optimismo muchas veces, y generó rápidamente aquello que en Suecia tomó más largo tiempo, pero el resultado final de la evolución fue muy parecido. Lógicamente, cuando están a ese nivel 10%, 11%, todo el sistema es insostenible. Esto fue lo que pasó en Suecia, y se llegó incluso a una forma muy gráfica de manifestarse la crisis. La corona sueca, que es el nombre de la moneda de Suecia, de la divisa, tenía un cambio relativamente fijo con la zona europea, y comenzó una especulación como la que estamos viviendo nosotros, que la vivimos en forma distinta porque tenemos una divisa común, pero finalmente una fuerte especulación apostando a la devaluación, es decir, a la insostenibilidad de los compromisos asumidos y de su moneda. El día 16 de septiembre del 92, y esto no lo olvida ningún sueco que tenía conciencia en ese momento, el Banco del Reino de Suecia, como se llama, sube la tasa de interés al 500%, como un intento desesperado de salvar el valor de la corona. Imagínense lo que es en un país como Suecia, un país estable, que tiene un gran paz social, que confía en su Estado tremendamente. O sea, ahí no hay ninguna comparación con España, donde se confía muy poco en el Estado, todo esto ya lo sabemos. Pero es que en Suecia el Estado del Bienestar había logrado el amor profundo de su pueblo y su confianza. Y de pronto estamos con el 500% de tasa de interés. Fueron esos momentos también que abren toda la mente de un pueblo. Se entiende de que algo se hizo profundamente mal, que esto es insostenible, que hay que cambiar. Yo creo que esta fue una de las grandes cosas que Suecia aprendió muy rápido, y su historia de éxito depende de una capacidad rápida de aprender y buscar una salida en que todos se embarcan en un sendero común, con matices, diferencias, pero que hay claramente una búsqueda de salir de esto. Alguien dijo, un economista sueco en ese momento, que estábamos como un país bananero, lo cual no es nada de agradable, por supuesto, pero con un problema, dijo: ni siquiera tenemos bananas. Y claro, con el invierno sueco ustedes entenderán que ni siquiera eso había. Por lo tanto, o se despertaba y rápidamente, o esto iba a terminar muy mal. ¿Cuáles fueron el despertar? Primero, esta experiencia traumática. Estos años fueron tremendamente traumáticos. Yo creo que se logró una visión más realista del estado del bienestar, como algo que hay que cuidar, que es vulnerable, que no se puede exceder, en fin, que hay que hacer bien las cosas, no para desmontarlo, sino para cuidarlo. Que el que promete mucho es el peor enemigo del estado del bienestar.
El que quiere gasto, gasto, gasto está destruyendo, ¿no? Aquí a veces se plantea que es al revés, que el que quiere ser ahorrativo, cuidadoso, es el enemigo del Estado. No, no, es como toda una empresa familiar, es evidente después de todo. El que gasta mucho destruye su base económica. Por lo tanto, el que cuida esto es el que hace bien las cosas, más aún en España hoy día. Un poco fue una gran apertura al cambio en Suecia de todos los grandes partidos, izquierda y derecha. Lo que es muy importante, porque si unos cambian y los otros no cambian y después los otros ganan la elección, como va a pasar en Suecia pronto, un par de veces, se cambia todo de nuevo. No. En Suecia, afortunadamente, hubo un diagnóstico común. Y el diagnóstico fue ese: tenemos que cambiarlo todo para que nada cambie. Esta famosa frase del gato pardo, queriendo decir lo siguiente: si queremos tener una sociedad solidaria, con una serie de servicios sostenibles, que fue la idea del estado del bienestar en su inicio, tenemos que cambiar todo su funcionamiento a fondo, para que no perdamos la esencia, que es darle a los ciudadanos ciertas garantías, ciertos servicios a un nivel respetable. Y esa fue la clave de todo el cambio. No hay que dejar piedra sobre piedra, ningún sistema, ninguna gestión, nada de eso es sagrado. Lo único que es sagrado es el compromiso de fondo con la seguridad y el bienestar de nuestro pueblo. Yo creo que eso es muy importante, separar la técnica de cómo se hace, buscando la eficiencia, y el final de todo eso, que es dar una cierta cantidad de servicios y que es la verdadera responsabilidad de lo público. Todo esto dentro de una tradición de realismo y pragmatismo que es muy distinta a la mediterránea, española o latinoamericana, donde nos entusiasmamos mucho a veces con las cosas y el realismo nos cuesta, el pragmatismo nos cuesta, un espíritu histórico de comunidad y consenso muy grande. Si en Suecia la búsqueda del consenso es casi enfermiza, especialmente si uno viene del mundo latino, donde les gusta un poco más de agitación, y no tanto como se produce en España, no tenemos para que ir a los extremos, a la crispación, pero un poco de sí o no por lo menos. En Suecia tú empiezas la discusión, un poco de sí, un poco de no, ya a los pocos minutos empiezan todos a mirarse, bueno, ¿y cuál es el acuerdo, el compromiso? ¿Dónde aterrizamos? ¿Y cuáles son las cifras además? Hay una búsqueda de ponerle números a las cosas, o sea, de ser muy aterrizado, que realmente es muy distinta de ese ideologismo que tenemos nosotros, donde hablamos, y son todos tertulianos en el fondo y nadie tiene una cifra que a veces valga la pena, y cuando las hay los otros las niegan aunque las sepan que son reales. No, en Suecia, y eso como parlamentario en el Parlamento de Suecia me aburría muchísimo, tengo que reconocerlo, pero tengo también que reconocer la enorme calidad de un sistema político, donde los políticos rápidamente aterrizan, 2 más 2 son 4, ¿saben? Y no 5. ¿Estamos de acuerdo? Saquemos la conclusión. Y eso fue lo que hizo Suecia. Esto viene de toda una historia que por supuesto no se puede contar aquí. Han pasado situaciones muy difíciles y las han afrontado siempre, uniéndose en la crisis. Y esto fue en todo este periodo de gran convulsión, de gran crisis, y ya verán qué cambios que se hicieron, el número de huelgas se redujo radicalmente. De un promedio de unas 130 al año, lo que es muy poco, eso es un país muy pacífico, a 13 huelgas al año del año 91 al 2006. Es decir, la sociedad se calmó, se unió, se puso a buscar soluciones y no pasó nada de lo que yo veo todos los días en Madrid. O sea, en Madrid hemos tenido 2000 demostraciones este año. Y nos estamos separando por aquí, por allá, las regiones, en fin. O sea, ese espíritu de separación no existió en Suecia, existió un capital de búsqueda de la unión. Yo creo que tiene un gran sentido en este caso. No hay huelga general en Suecia desde hace unos 30 y algo de años. En Suecia, en España han habido 11, creo. En fin, ustedes conocen más esa historia. Un gobierno innovador en los primeros años, pero después que fue de derecha, de centro derecha, el Partido Conservador, pero después una socialdemocracia tremendamente abierta y reformista. O sea, la socialdemocracia es en gran parte la creadora del estado del bienestar sueco. Y se dio cuenta, quizás mejor que todos los demás, que su obra estaba en peligro y que había que salvarla. Y para eso había que empezar a hacer bien las cosas. Y fue un partido de enorme consecuencia, le dio continuidad a los procesos, e incluso en la parte de los recortes, las partes más duras, fue la socialdemocracia que lo hizo del año 94 en adelante.
en acuerdo con los sindicatos, que también son muy pragmáticos. Por lo tanto, ahí hay una base de diferencia muy grande. Sindicatos responsables y no reaccionarios, en el sentido de decirle que no a todo, no, los derechos son los derechos y que nos paguen aunque no haya dinero, porque eso es ser reaccionario. Incluso ya rayaron lo tonto simplemente, porque si no hay, no de verdad, ¿cómo podemos hacer eso? No, Suecia fue un sentarse a la mesa y sumar todos juntos y restar, y afortunadamente se encontró eso. Y además, este último punto que es tremendamente importante. En Suecia prácticamente no hay funcionarios públicos. Hay muchos empleados públicos, el sector público era y es muy grande. Pero estas personas son trabajadores como todo otro trabajador, regido exactamente por el mismo derecho laboral que todos los demás trabajadores. Sin ningún derecho al empleo vitalicio. Esas cosas existen solamente para muy pocos empleados públicos. Para los oficiales de las Fuerzas Armadas, lo entendemos, para los jueces, para algunos funcionarios diplomáticos de carrera, pero todo el resto, los profesores, las enfermeras, los médicos, todo ese aparato de servicio se rige exactamente por el mismo derecho laboral. Y esto es fundamental porque creó la flexibilidad del cambio. ¿Sí? Cambio implica que se cierran clínicas, que se abren nuevas, que hay competencia, que, en fin, pasan cosas. Nadie cree que el cambio estructural es para que, en fin, todos sigan ahí en el mismo lugar donde están. Y claro, si hubiese habido una tremenda capa de funcionarios diciendo, no, aquí luchamos a muerte porque no nos muevan y no nos moverán, entonces todo este cambio hubiese sido bastante más difícil, y lo será, lógicamente, en España. Algunos preguntan, pero ¿cómo es posible que hayan tenido ese Estado casi sin funcionarios? Yo acostumbro a responder porque la socialdemocracia sueca es un partido de trabajadores, de obreros, realmente, no de las clases medias. Y los obreros que no tienen empleo vitalicio, como todos sabemos, no estuvieron nunca de acuerdo en darle a las clases medias funcionarias el derecho al empleo vitalicio. Cosa que se ha dado en muchos otros países. A nombre quizás de las mismas consignas políticas o ideas políticas, pero aquí había una genuina representación obrera, y claro, el obrero les habrá dicho, mira, si ustedes me dan a mí el derecho al empleo vitalicio, yo se lo doy a cualquiera. Pero sabemos que ahí es donde aprieta el zapato, y por eso que se construyó un Estado que no tuvo esta tremenda problema. Un poco de información. Aquí tenemos el desarrollo del gasto público, que llegó hasta el 70%, el ingreso que cayó en la crisis acá en los años 90. Ustedes ven el tremendo hoyo que se abre ahí entre gasto e ingresos, el déficit de la crisis, pero después vemos cómo ambas líneas bajan consecuentemente, un poquito, a veces suben un poquito, pero claramente, independientemente del color político de quien gobierna, bajando los gastos y bajando los ingresos, o sea, reduciendo el Estado. O sea, la reducción del Estado ha sido una constante del proceso de recuperación de Suecia, para llevarlo hoy día todavía a niveles bastante altos, un poquito menos del 50%, reduciéndose, ¿sí? Y la tendencia sigue, todo pronóstico dice, pero pasando de, o sea, estamos de un 70 a un 50%, son 20 puntos porcentuales, son cambios muy grandes. Por tanto, hubo un esfuerzo muy sistemático en ese sentido. Esto es lo del empleo, la caída tremenda del empleo en 2-3 años, y una situación que duró algunos años de alto desempleo, y luego esta recuperación que ha sido bastante sostenida. Ustedes ven aquí el efecto de la última crisis, es fuerte pero corto, y después hay una rápida recuperación. Eso es lo que un país dinámico tiene que ser. Cuando hay problemas en los mercados internacionales, Suecia exporta muchísimo, la mitad de la producción sueca total se exporta, por lo tanto es tremendamente sensible a las coyunturas internacionales, pero pierde rápidamente y se recupera rápidamente. ¿Qué es lo que pasa en Alemania también? Ese tipo. Nosotros no. Somos menos dependientes, caemos un poco más lentamente, pero la recuperación, ustedes todos sabemos, se dificulta muchísimo. Por último, esto es una forma de reflejar el cambio estructural que se ha producido. Esta es la creación de empleo, y este es el sector público, y este es el sector privado. Y ustedes ven acá que de 1950 hasta la crisis de los 90, lo único que se expande es el empleo público. Crece en este periodo con 1.100.000 nuevos
trabajadores públicos. Esta fue la tremenda explosión del Estado. Al mismo tiempo, el sector privado tiene alzas y caídas, pero tiende a la baja, y cuando estamos en plena crisis ha perdido 276.000 empleos. Por lo tanto, tenemos una expansión de más de 1 millón de empleos públicos y una contracción de 250.000 de empleos privados. Este fue el cambio de una economía dinámica, empresarial, de mercado, a una economía cada vez más planificada. Pero ustedes ven cómo se invierten las tendencias. El empleo público comienza a descender claramente y se ha reducido en 350.000 más o menos empleos, y el sector privado tiene una recuperación extraordinaria en más de 650.000 empleos. O sea, Suecia aprendió la lección de que ese Estado tiene que tener un límite, tiene que ser moderado, y que es importantísimo que el sector privado recobre su dinamismo y comience a ser la fuente de subsistencia de la mayoría de la población. Bueno, los grandes cambios, evidentemente que lo primero en Suecia y en España es lo urgente. Lo urgente es balancear las cuentas fiscales. Después queda todo lo importante. Lo importante que nos llevó a la crisis. Si esto de balancear las cuentas y no tener déficit es pura urgencia. Es el primer calmante que ponemos para que el país qué sé yo, la primera atención. Pero después vienen los cambios de verdad, los importantes, lo que nos pueden llevar a una economía más sostenible. Sistema de pensiones, fundamental, voy a hablar un poquito más de eso pronto. Privilegiar el trabajo y reducir los subsidios. O sea, una política pro trabajo. Porque sin más trabajo es que nada de esto funciona. Y en Suecia se había llegado a unos niveles muy altos de tributación por la expansión del Estado, que habían reducido el incentivo a trabajar muchísimo, porque prácticamente para muchos se recibía lo mismo, sin trabajar que trabajando. Y el Estado había sido generoso, no pedía nada, un poco como ha sido en España con las prestaciones españolas. No ha llegado nunca en España a estos niveles de paridad, pero había una llamada generosidad, yo diría descuido con el uso de los recursos, y esto ha cambiado radicalmente. Se han bajado los impuestos al trabajo para que la gente tenga fuertes incentivos a trabajar, se han reducido los niveles de subsidios y se han puesto una cantidad de exigencias contra prestación. Todo esto que España está haciendo ahora poco a poco, está todo eso hecho en Suecia. Todo. Desde que si te vas a anotar a la oficina del paro, al día siguiente tienes que estar buscando trabajo. Y buscándolo de verdad, tienen que verte allí, tienes que estar, tienes que ir allá. Y si después de un tiempo no consigues trabajo, bueno, tienes que entrar a formación, y si no, tienes que entrar a hacer servicios públicos. Porque ¿cómo te van a mantener? ¿Cómo la colectividad te va a mantener si tú no haces un aporte respectivo? Se pasó mucho de la idea de que los derechos hay que ganárselos. Que no los tiene uno no, sino que hay que hacer algo. Tengo que ir a buscar trabajo. En Suecia, por ejemplo, hace mucho tiempo, si uno le dice, si te hacen una oferta de trabajo y uno dice que no, te castigan inmediatamente, te rebajan el subsidio, dice una segunda vez que no, te lo rebajan más todavía, la tercera lo pierdes. Aunque sea de la provincia más lejana de Suecia, y aunque tú digas que tienes montones de problemas, no. Y Suecia es un país muy largo, mucho más largo que España. Basta perder una cita concertada con las oficinas de empleo para que inmediatamente te den de baja. Porque se entiende que es una solicitud de darse de baja. ¿No fuiste? Bueno, esa fue tu solicitud, no viniste, incluso tú tienes que dar el número telefónico, horarios donde estás ubicable, y te llaman. Te llaman no por ser malos, para cuidar el estado del bienestar. Esa fue la gran lección. Que así se cuida lo colectivo, lo que nos importa, la sanidad, la educación, todo esto. Claro, la gente seguramente que lo llaman y no lo encuentran dirá, pero qué malos que son. Pero es que tiene que haber esta capacidad de control, de seriedad, para no perjudicar todo el estado del bienestar que se ha creado. Y muy importante, y eso voy a hablar un poquito más, refundar las mismas bases de funcionamiento del Estado. Porque si sigue siendo una economía monopólica y planificada, no hay solución. Y eso lo entendieron en Suecia perfectamente. Solamente abriéndose a la competencia, a la colaboración público-privada y la libertad de elección ciudadana, se puede crear dinamismo, que no es exactamente el del mercado, pero que se asemeja mucho al del mercado.
Es decir, Suecia no tuvo miedo ni prejuicios para avanzar hacia soluciones dentro del sector público que se asemejan mucho a las soluciones de mercado, entendiendo que esas soluciones han sido la base del bienestar que hemos logrado. La competencia que el consumidor elige, que no son cautivos, que no los mandamos a comprar pan a la panadería tal, porque si no, ¿qué pan recibiríamos? Ustedes se imaginan. Todo eso fue asumido. Bueno, les nombro un poquito más en detalle algunas cositas. La reforma de las pensiones fue muy importante. Crear un sistema autofinanciado totalmente separado del resto del presupuesto público, del cual se pagan también las pensiones en Suecia. Introducir elementos de capitalización, tanto dentro de los fondos públicos como dejando que cada contribuyente disponga como propiedad privada de una parte de su pago para las pensiones. Esto es muy interesante porque le da a la gente una relación directa. Este es mi dinero puesto en el fondo tal que yo decido. O sea, en Suecia hoy día hay más de 700 fondos que son los que gestionan esta parte de mi ahorro para las pensiones, que es privado mío. Es un poco como el sistema de Chile, pero una parte minoritaria en Suecia, pero fue muy importante introducir este elemento, porque le da una relación directa a la gente con su dinero, es tu dinero, va a ser parte de un fondo tuyo, y ha hecho de Suecia un país de pequeños accionistas o capitalistas o lo que sea. Todos miran las acciones, ven, me va bien, cambio de fondo, no hay ningún problema para hacerlo, se puede cambiar de fondo cuando uno quiera. Son cambios muy importantes en un país que era tremendamente socializado, o sea, estas son rupturas mentales muy significativas. Más importante aún, la parte de la pensión que está asegurada por esos ingresos o por la contribución que va al fondo común, se hizo variable en cuanto a su resultado. Y esta es la base de todo sistema sostenible de pensiones. Todos los sistemas que hemos construido tienen una falla fundamental. Ofrecen beneficios fijos, calculados además sobre una base de ingresos bastante poco realista, que se van a pagar con ingresos variables de un sistema público que descansa en la tributación fundamentalmente. Esto es absolutamente incoherente. Un sistema de ingresos variables tiene que tener resultados variables. Y eso fue lo que se hizo en Suecia. Se le dijo a los pensionados, y se hizo un sistema que dice, ustedes van a recibir de acuerdo a lo que haya. Si hay más, reciben más. Y si hay menos, reciben menos. Y efectivamente, hace un par de años, los pensionados de Suecia recibieron menos, porque teníamos problema económico. Y es parte del sistema. Esta es una reforma fundamental, relacionar lo que se paga con lo que se ingresa. Y eso es lo que le da sostenibilidad al sistema. Si el sistema de Suecia entrara en una situación de menos recursos, lo que va a pasar es que se reducirán las pensiones. Lógicamente. Porque el sistema tiene que ser sostenible. Está construido matemáticamente para ser sostenible y autorregularse. Y por eso que es el más sostenible del mundo, porque tiene un sistema dentro de sí mismo que lo hace sostenible. También, muy importante, no partir de los 15 mejores años, etcétera, sino que de toda la vida laboral. Hoy día, desde que tú empiezas hasta que terminas, independientemente de la cantidad de años que hayas trabajado, tú vas ganando derechos de pensión con cada ingreso que haces a la cuenta de pensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la torta de las pensiones, que será grande o pequeña de acuerdo al desarrollo que haya, y sobre esa torta todos tenemos un derecho proporcional. Es como tener acciones. Yo voy con mi acción, un derecho tal, y me dan tanto por ese derecho. Y acumulo más derechos si he trabajado 40 años. Y mientras más me quede trabajando, más derechos acumulo. Por lo tanto, hay unos incentivos muy fuertes a quedarse trabajando, que además se han complementado con una serie de facilidades tributarias para el que sigue trabajando, incluso cobrando la pensión. Una cosa que más me asombra de España es que se hace incompatible una cosa con la otra cuando debería ser absolutamente compatible. Pero qué bueno que la gente siga trabajando, por supuesto, aportando. Pero como en España tenemos un problema inverso, que hay muchos que no trabajan, creemos que eliminándolos rápidamente vamos a crear lugares para nosotros. Esto es absolutamente falso y catastrófico, además. Puro error de concepción. En Suecia todo lo contrario. Y Suecia tiene las tasas más altas de trabajo más allá de los 65 años. Fuera de que se llega muy cerca de los 65 en edad real de pensionarse.
O sea, no solamente que trabajan mucho en Suecia, sino que trabajan hasta una edad bastante avanzada, que tiene que ver con muchas cosas. Entre otras cosas, un nivel la gente es muy sana en Suecia. Los españoles viven mucho, pero no viven tan sanos. Los suecos viven un poquito menos, pero tienen unos niveles, viven el 93% de su vida sanos. Los españoles viven el 78% más o menos. Son diferencias muy importantes, porque es su costo. Cuando la gente entra, digamos, ya en el 78% de su vida activa o de su vida a un nivel de ser atendido, claro que es un costo y el consejero lo experimenta directamente. Premiar la postergación de la edad de jubilación y la base de todo un gran acuerdo nacional, socialdemocracia, derecha, centro-derecha, centro-izquierda y continuidad absoluta. Ninguna huelga por esto. Nada parecido. Todos se pusieron allí, lo discutieron, hicieron su pacto de Toledo, pero que fue bien distinto, y se cambió el sistema ya el año 96 y sigue funcionando con pequeñas modificaciones que hay que hacerlas de vez en cuando, pero sin ninguna agitación social que nos quita. Pero imagínense, pasamos a toda la vida laboral desde los 15 mejores años. Es que fue un cambio extraordinario. Lógicamente que implica perder muchísimo, claro, pero como la sostenibilidad era para todos muy importante, se logró hacer este cambio. Política pro trabajo, les he hablado, bajar los impuestos al trabajo, limitar los subsidios, poner mucha exigencia, limitarlos en el tiempo, lo que ha hecho España ahora. Tú recibes un porcentaje mayor, los primeros, creo que en Suecia son 200 días, después bajas, y después, cuando ya agotas este periodo de unos 300 días, entras a lo que se llama la garantía de trabajo y desarrollo. Serían nuestros 400 algo euros que tenemos acá, no recuerdo cuánto en Suecia, un poquito más seguramente, pero eso significa que tú estás completamente a disposición de la comunidad. Primero para educarte, formarte, es muy importante, pero también para hacer lo que haya que hacer. Eso que alguien propuso con escándalo acá, que fueran a ayudar con los incendios, no sé, o esas cosas que hay que hacer a veces y que no está mal que se hagan. Bueno, en Suecia esto es práctica, se llama Garantía de Desarrollo y de Trabajo, un nombre interesante. Contraprestaciones, rehabilitación, se cambiaron todos esos criterios. En Suecia se contaba mucho un caso que fue muy famoso de una azafata, un asistente de avión, que le dio un problema con volar, no sé, vértigo, pánico, y que la jubilaron porque no podía ejercer su profesión. Se acabó. Hoy día te dan un certificado médico donde dice, mire, este señor tiene un 10% de inhabilidad en este tipo de cosas, no tiene dolor de espalda, por lo tanto hay que buscar un trabajo donde no duele la espalda. O sea, buscar hasta el final. ¿Qué tiene la persona de capacidad para aportar a lo que todos tenemos que aportar? Limitar todo tipo de generosidad mal comprendida con este tipo de sistemas y ponerte inmediatamente en la rehabilitación. Esto ha sido fundamental. O sea, que al día siguiente llegue la medida, eso es fundamental. Que nadie crea que aquí se consigue una vacación y además lo combina con el trabajo informal. Porque entonces tenemos un desastre. Porque la rentabilidad de cobrar subsidios y trabajar un poco o mucho fuera del sistema es muy alta. Y en Suecia era altísima, por lo tanto, si no se combatía eso, había un incentivo económico tremendo para lograr algún tipo de subsidio y después empezar a hacer pequeños trabajos a negro, que no son nada de poco comunes en Suecia con los impuestos que tenemos. Pero lo más importante de todo esto fue el intento de lo que yo llamo reinventar el estado del bienestar, o sea, entrar a cambiar la gestión misma de lo que hace el Estado. Ese es el libro que mencionabas antes, Reinventar el Estado del Bienestar. Y la primera cosa, lo que abre todas las demás claves, es separar claramente la responsabilidad del Estado del Bienestar de lo otro. ¿Y cuál es la responsabilidad? Garantizar que a nadie le falte una escuela digna, un buen hospital, una buena atención médica, una solución a sus problemas. Garantizarlo, que a nadie le falte. No hacerlo todo, decidirlo todo, pagarlo todo, ni construir un monopolio. Esa es la cuestión técnica, que tendrá que resolverlo y hacerlo el más eficiente y el que los ciudadanos prefieran. Antes en Suecia era como en España más o menos hoy día. Si lo hace el Estado, si lo garantiza el Estado, lo hace el Estado. Esa fue la primera división. La gestión es un problema de eficiencia y de voluntad ciudadana. El más eficiente y el que los ciudadanos prefieran va a hacer. Lo que hay que hacer
sea público o privado, tenga fin de lucro o no, porque no hay ninguna diferencia tampoco, el Estado tiene que garantizar y empleará todos sus recursos para garantizar que a nadie le falte. Esta fue la base de todo el cambio. El segundo, por supuesto, fue romper los monopolios públicos. Y hay una sola forma de hacerlo, que es introducir el pluralismo, la competencia y, por lo tanto, abrir la libertad de emprendimiento en el sector público. Así, libertad de emprendimiento. No cuotas, no 10 ni 20, ni como los taxis por aquí que les damos tantas